Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se estén conectando. Gracias por estar acá. Bueno, el seminario convocado hoy día, todos se equivocan menos yo, abordando la reproducibilidad desde los datos y software, pero estamos esperando que esté la confirmación de que está saliendo por el canal de la Universidad Central. Así que esperemos unos segundos y continúo con la formalidad de la presentación. Listo, vamos a continuar. Bueno, muchas gracias por estar, quienes están aquí o están viendo la grabación de este seminario. Todos se equivocan menos yo, abordando la reproducibilidad de los datos y software. Primero que todo, agradecimiento al Open Lab de Francisco Silva Garcés, que amablemente nos permitió ocupar sus redes, cofundador e integrante de la coordinación del Laboratorio Ciudadano de Tecnología Libre, Cultura Libre, openlab.es. Pueden revisarlo. Y al doctor Carlos Martínez Ortiz, que amablemente ha querido dedicarnos tiempo el día de hoy para conversar de este tema. Brevemente, bueno, Carlos es Community Manager en el Centro de Design de Países Bajos y bueno, tema de sostenibilidad del software y relación con los investigadores e investigadoras. Así que, Carlos, gracias por haber aceptado esta invitación y además aceptar hablar en castellano, que ya tú estás trabajando en Países Bajos. Sabemos que es un esfuerzo, No, así que muchas gracias por ello. al contrario, Ricardo, gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Entonces, si pudieras colocar las diapositivas para hacer esa muy breve introducción y te doy totalmente el paso. La siguiente diapositiva. Perdón. Primero que todo esto bajo el contexto de colaboración del proyecto de Ciencia Abierta de la Universidad Central de Chile. Primero que todo, gracias por ese financiamiento y el apoyo de la universidad. Por favor, Carlos. Y en este seminario, igual congregaron varias instancias, como les comentaba, el Open Lab de Ecuador, la Red de Investigación de Conocimientos, Hardware Libre y Software Libre, la misma Universidad Central, ANID, por el financiamiento de poder llevar esta actividad y este proyecto, y bueno, obviamente lo más importante, quienes están ustedes en el streaming interesados de conocer un poquito más de este tema. La siguiente, Carlos, por favor. Más datos, yo creo, agregué un poquito, Carlos, de hecho es investigador, también para nosotros es interesante mostrar cómo hay diferentes roles en el proceso de investigación. Y esos roles no solamente tienen relación con investigar, sino que también roles de apoyo al proceso de investigación e incluso mejoras que se pueden producir durante el proceso de investigación. Y esos diferentes roles, creo que hay algunos países que están más avanzados que otros, también algo a destacar de hecho, si puedes colocar la siguiente, por favor, Carlos. De hecho, como yo conocí a Carlos, que fue como estudiante en un curso de Central for Data Support de Países Bajos, donde se estaba proyectando estos labores de apoyo. Cada vez se recibe el nombre de Centro de Apoyo de Tecnología, Centro de Desarrollo de Software o Data Stewardship, etc. Pero es el apoyo que dan pares, investigadoras o investigadores que pasaron su vida 100% dedicada a la investigación y ahora en verdad están dedicados a algo similar a la gestión de la investigación, pero siempre colaborando en nuestro fin, al fin y al cabo de nuestro proyecto, también quienes están trabajando en Open Lab, de la ciencia abierta. Y todas estas pequeñas ramas que creo que varios de ustedes ya han visto y varias de ustedes han visto desde la UNESCO, desde los mismos documentos de la misma universidad y de otros seminarios que ha estado generando el Open Lab. Dicho ese contexto, por favor, Carlos, ahora toda la palestra es tuya. Sí, gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y bueno, quiero empezar con esta charla a platicarles a todos por qué todos se equivocan, menos yo. Y
quiero empezar con dar un poco de contexto. Eh, ¿Alguien sabe cómo se hizo esta imagen? Esta imagen es una imagen del primer hoyo negro que se pudo fotografiar. Eh, Esta imagen, de hecho, no es una imagen real, es una imagen hecha por medio de computadora. El telescopio Event Horizon, les recomiendo que vean el documental de cómo se hizo esta imagen, es muy, muy, muy interesante. Pero básicamente se logra esta imagen combinando las imágenes de muchos radiotelescopios que están distribuidos en diferentes partes de la Tierra, en diferentes momentos del día, todos apuntan al cielo y toman una fotografía. Y después todas estas fotografías se integran para crear esta imagen del hoyo negro. Y básicamente lo que hace es que efectivamente crea una lente del tamaño del mismo diámetro de la Tierra. Obviamente esta es una lente que no es una lente real, es una lente virtual y es una lente realmente, como a mí me gusta llamarles, una lente creada por medio de software. Y obviamente este es un gran, un gran logro para la ciencia, para la astronomía, que fue posible por medio del software, pero grandes descubrimientos científicos en los últimos años, muchos han sido apoyados por el software. Por ejemplo, en biología se utiliza mucho el software para hacer secuenciado del ADN, por ejemplo, durante la crisis del coronavirus, se hacían muchas secuencias de los virus para ver cómo estaban hechos, de qué estaban compuestos, cómo se podían desarrollar vacunas y todo este análisis de datos que se hacía por medio de software. En otros campos, por ejemplo, en la arqueología, también se utilizan barridos pasan con una avioneta y con un láser y pueden hacer barridos por debajo de la corteza de la selva para revelar qué está debajo de la selva y pueden hacer descubrimientos arqueológicos de esta manera y después lo pueden analizar de muchas formas, por medio de computadora también, y hacer reconstrucciones de cómo se veía cierta zona arqueológica su máximo esplendor. En la arqueología también se utiliza mucho el software para tratar de descubrir nuevas cosas. Ya hablé de lo que se hace en astronomía, en ciencias climáticas, por supuesto, el calentamiento global es un tema que está muy de moda, que es muy relevante hoy en día, y toda la climatología se utilizan muchísimos modelos de computadora, modelos de alta resolución que requieren, por supuesto, computadoras muy grandes y escalas de tiempo muy grandes para hacer estas predicciones y hacer todo este tipo de mediciones de predicciones de qué pasa si el calentamiento global sigue con el curso que está. Puede haber inundaciones, puede haber más sequías, eh, tormentas más fuertes, inviernos más crudos. Y todo esto podemos hacer predicciones bastante acertadas por medio de la computadora. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el famoso machine learning, todo lo que aplicado a cualquier campo del conocimiento, es algo que es imposible hacer si no es por medio de software. Entonces, como pueden ver en estas imágenes, es la punta del iceberg nada más, pero es solo para contextualizar un poco en dónde se utiliza el software y realmente se utiliza en todos los campos de la investigación y es una herramienta que es esencial en el siglo XXI. Y por eso es que, como mencionaba Ricardo, la UNESCO ha dado estas recomendaciones de ciencia abierta y una de las cosas que señala la UNESCO es que el software es una parte fundamental para la ciencia abierta, para tener acceso a ese conocimiento de una forma abierta. Y varios estudios recientes
indican la importancia del software en la investigación científica. Eh, un estudio reciente en Francia, por ejemplo, decía que eh, números. Aparentemente, el 60% de las publicaciones con autores franceses en los últimos 10 años producen alguna cantidad de software. En Inglaterra hicieron un estudio similar en el cual más del 40% de las publicaciones producían o reutilizaban algún tipo de software. Y varios estudios así en diferentes países del mundo o a nivel mundial indican lo mismo. El software es una herramienta que se está usando cada vez más y que es muy importante para la investigación, que este software se pueda compartir y reutilizar de una manera fácil para los investigadores, para facilitar y acelerar el proceso científico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el Netherlands eScience Center? Esa es nuestra misión, crear una comunidad en la que el software científico sea reutilizable por investigadores en todas las disciplinas de investigación. Entonces, nuestra misión es realmente facilitar eso, hacer que los investigadores puedan realizar investigación utilizando software de investigación de maneras innovativas. Y hacemos esto de dos maneras, con lo que llamamos Ambición 1 y Ambición 2. Uno es colaborando en proyectos de investigación, ayudándolos a desarrollar software de investigación y utilizarlo en sus proyectos. Y la otra manera en lo que lo hacemos es ayudándolos a desarrollar sus capacidades digitales. O sea, le proveemos, organizamos cursos, organizamos workshops, tutoriales, eventos para que los investigadores puedan aprender cómo utilizar estas herramientas digitales, desarrollar más sus habilidades digitales y aprender cómo utilizar y desarrollar software que sea más reutilizable, más sustentable a largo plazo. Esto, como mencionaba, trabajamos en proyectos de colaboración en todas las áreas de la investigación. Las agrupamos en 4 áreas principales: ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias de la vida y ciencias del medio ambiente. Es como internamente tratamos de organizar todos los proyectos que tenemos de investigación y colaboramos con investigadores en estas diferentes áreas, tratando de identificar cuáles son sus necesidades en estos proyectos y tratando de desarrollar el software que mayor impacto tenga, no solo ayudándolos dentro del proyecto que ellos tienen, resolviendo las preguntas de investigación que tienen nuestros colaboradores, sino tratando de que el software que desarrollamos sea reutilizable para la mayor cantidad de proyectos dentro de la misma área científica. Por ejemplo, si estamos trabajando con un grupo que hace, no sé, por ejemplo, climatología y están interesados en las temperaturas, queremos desarrollar herramientas que les ayuden no solo a modelar las temperaturas, sino que puedan ayudar a otros grupos a medir la cantidad de precipitación o la cantidad de radiación solar o diferentes cuestiones de climatología, no solo para el proyecto en cuestión, sino que sea reutilizable para otros proyectos en el futuro también. Dentro de la segunda misión que mencionaba, los cursos que organizamos para investigadores y para ingenieros de software o RSEs, Research Software Engineers. Voy a hablar más de eso en un momento. Pero organizamos estos cursos a diferentes niveles, desde lo más esencial, cómo desarrollar software, cómo utilizar plataformas de desarrollo cooperativo como GitHub o GitLab. Tenemos temas un poco más intermedios, como cómo utilizar
paquetes en particular, por ejemplo, para datos geoespaciales o paquetes de procesamiento de imágenes, para cómputo en paralelo y temas más avanzados como introducción a Deep Learning o cursos más enfocados en astronomía o en GPU Programming para hacer cómputo de alto rendimiento. Y tenemos cursos a diferentes niveles porque nos damos cuenta que los investigadores, depende de su nivel de expertise, de experiencia en usar estas herramientas digitales, tienen diferentes necesidades, necesitan diferentes personas, necesitan aprender diferentes habilidades. Entonces tratamos de ayudar tanto a los que saben poco como a los que ya saben un poco más. Y bueno, he estado mencionando un poco que tratamos de que todo el software que desarrollemos sea reutilizable y reproducible para la mayor cantidad de gente posible. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un investigador que usa una herramienta, un software en particular para producir algún resultado científico, queremos que otro investigador pueda utilizar el mismo software para producir el mismo resultado. Incluso si esto es en un futuro, en 10 años, que todavía debe ser posible reproducir los resultados que alguien generó hace 10 años. Igualmente, si alguien utiliza ese software para analizar un conjunto de datos en particular y producir algún resultado, algún otro científico, algún otro investigador debe poder utilizar el mismo software, la misma herramienta para analizar otro conjunto de datos, por supuesto, del mismo tipo, y producir algún otro resultado diferente, pero obviamente comparable. Esto quiere decir que estamos reutilizando la misma metodología para para resolver otro problema. Y esto, por supuesto, en teoría suena como algo que es casi obvio. Es casi obvio que esto tiene que funcionar así. Si habláramos de una herramienta de investigación más estándar, más común, por ejemplo, un microscopio físico, algún investigador que use un microscopio para observar una bacteria, otro investigador puede usar un microscopio del mismo modelo para investigar algún otro tipo de bacteria y los resultados que observarían serían comparables. Para el software es exactamente lo mismo. El software al final del día es una herramienta que tenemos que poder usar sin importar el problema que estemos tratando de resolverlo. Debemos poder utilizar estas herramientas como utilizamos cualquier otra herramienta para múltiples propósitos. Desafortunadamente, esto no siempre es el caso porque el software se deteriora con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo encuentro un artículo que fue publicado hace 5 años y lo puedo leer y decir, ok, usaron estos datos y este software para producir este resultado. Yo digo, muy bien, esto es justamente lo que yo quiero hacer. Voy a tratar de reproducir los resultados que alguien más hizo. Entonces me doy a la tarea de investigar dónde quedaron esos datos, dónde quedó ese software. Lo más probable es que si encuentro ese software y nadie lo ha mantenido, esté abandonado y ya no funciona. Esto suena un poco pesimista y un poco como una historia de terror, pero de hecho es lo que pasa todo el tiempo. El software va evolucionando, va cambiando. Por ejemplo, si el programa que yo escribí está escrito en un lenguaje de programación como Python, hace 5 años había una versión diferente de Python. Hace 5 años probablemente el software estaba escrito en Python versión 2. Y si lo trato de correr hoy en día y en mi computadora tengo instalado Python versión 3,
Hay cosas que no son compatibles entre Python versión 2 y Python versión 3 y probablemente no funcione o produzca resultados erróneos. Entonces, lo que tenemos que hacer para tratar de prevenir que esto pase con el tiempo es tratar de desarrollar software de tal manera que sea sostenible a través del tiempo y que sea reutilizable a través del tiempo. En un momento voy a hablar más de esto, pero esto quiere decir que tenemos que, por ejemplo, tener formas de verificar que el software todavía funcione bien, que todavía haga lo que esperamos que está haciendo. Y esto se puede hacer siguiendo buenas prácticas de desarrollo de software, por ejemplo, teniendo pruebas, pruebas que podamos correr en el software para saber que está produciendo los resultados que debe de correr. Unos de mis colegas en el Design Center trabajaron hace un par de años en un proyecto en el que analizaban el tráfico que pasaba por una autopista para encontrar cuáles eran las rutas más óptimas entre A y B y hacer este tipo de análisis de planeación urbana. Ocurrió que alguien hizo un cambio en una de las consultas que después de este cambio la consulta estaba produciendo resultados erróneos y estaba regresando el doble regresando resultados duplicados. O sea que cuando uno trataba de saber cuánto tráfico pasaba por una avenida en particular, el software estaba produciendo el doble, estaba reportando el doble del tráfico que pasaba realmente por esa avenida. El problema es que todo seguía funcionando correctamente. El software parecía funcionar porque alguien que no supiera, si me hubieran dado a mí el software y lo hubiera probado, pues parece que todo funciona bien, pero realmente los resultados son incorrectos y eso es porque uno necesita también entender el problema que se está tratando de resolver. La solución fue cuando eventualmente un experto vio esto, dijo, eso no tiene sentido, hay algún problema, estuvieron tratando de encontrar cuál fue el problema, encontraron cuál era la consulta que estaba errónea y escribieron pruebas para decir, ok, esta consulta, si probamos, la tenemos que probar de esta manera y podemos saber cuál es el resultado que esperamos recibir de esta consulta. Entonces, escribieron varias pruebas para que todas las consultas que se hacían fueran verificadas, ¿ok? Resolvieron el problema. Tiempo después, alguien más modificó otra consulta que volvió a generar el mismo problema, pero la segunda vez, porque ya tenían todas las pruebas en su lugar, se dieron cuenta en cuanto modificaron la consulta, corrieron todas las pruebas y se dieron cuenta que había un error. Y entonces pudieron decir, ¿dónde está el error? Ok, sabemos que es esta consulta que está produciendo un error. ¿Por qué? Ok, pudieron arreglar esa consulta y resolvieron el problema antes de que fuera un problema. Entonces, la moraleja de la historia es que tener pruebas de software nos ayuda a prevenir problemas. Ahora, ¿cómo podemos diseñar software de una manera en la que sea sustentable y en la que podamos evitar este tipo de situaciones en las que el software cambia, el software evoluciona, alguien lo modifica y deja de funcionar? Básicamente lo que queremos evitar es que cuando tenemos una tubería de datos, un proceso en el que tenemos datos que analizamos para producir resultados, queremos evitar que con el paso del tiempo este software se deteriore y deje de funcionar.
mi primer lección aprendida y diría, suena muy obvio, pero tratemos de no reinventar la rueda. Si yo escribo un software para resolver mi problema y soy el único que lo usa, lo más probable es que deje de funcionar en algún momento. Si tratamos de no reinventar la rueda, decimos, bueno, ¿sabes qué? No voy a escribir mi propio software, voy a buscar si existe software que ya haga lo que yo quiero y voy a utilizar software que ya existe, software que ya alguien más escribió. Preferiblemente software que tenga una comunidad de usuarios que lo mantiene. Si uso software que tiene una comunidad de usuarios y contribuyo a esa comunidad de usuarios, aumenta la probabilidad de que haya alguien que va a mantener ese software a largo plazo, en el futuro, y que si yo intento reproducir mis propios resultados, lo puedo hacer porque el software todavía está vivo, todavía alguien lo mantiene en 5 años. Otra cosa que podemos hacer es seguir buenas prácticas de desarrollo. ¿Qué son buenas prácticas? Por ejemplo, como decía, tener pruebas, tener buena documentación, escribir código de forma modular, de forma eh, eh, vamos, siguiendo todas esas buenas prácticas. En un momento tengo un par de diapositivas un poco más hablando de esas buenas prácticas, pero eh, básicamente mientras mi código sea de mayor calidad, sea más fácil para otros de entender, es más fácil para otros de mantenerlo y de arreglarlo si es necesario en el futuro. Y promover la adopción del software, como mencionaba. Si hay más usuarios del software, si soy el único que usa mi software, soy el único que lo puede arreglar y soy el único que lo va a mantener. Si hay una comunidad de usuarios que usa ese software, eh, hay una comunidad de usuarios que lo puede mantener y hay una comunidad de usuarios que lo puede eh, mantener ese software actualizado y mantenerlo vivo. Um, entonces, hablaba de buenas prácticas de software y estas buenas prácticas de software pueden ser documentadas en un plan de gestión de software. Eh, Hace un año, el eSign Center junto con NWO, que es la agencia de financiamiento de la investigación de Holanda, desarrollamos una guía para desarrollar planes de gestión de software. Esta guía es básicamente una serie de preguntas que nos dice qué podemos hacer para desarrollar nuestro software de una manera que sea más sustentable, que nos dé la mayor probabilidad de que nuestro software sobreviva a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos desarrollar buen software de investigación? Por ejemplo, pensando desde el principio del proyecto, ¿qué software podemos reutilizar para el problema que estamos tratando de resolver? Si tenemos que desarrollar algo nosotros mismos, pueden reutilizarlo otros. Estamos desarrollando nuestro software de tal manera que sea reutilizable por alguien más en el futuro. ¿Quién lo va a mantener? Si desarrollo una pieza de software, ¿tengo los recursos para mantenerlo yo? ¿O puedo tratar de tener una comunidad de usuarios que lo vaya a mantener? ¿Cómo lo van a usar los demás? Porque si es un software que resuelve problemas un poco más de una manera más genérica y que otros puedan reutilizar, entonces hay una comunidad de usuarios que lo va a mantener. Y una cuestión que es muy importante es que para la mayoría de los desarrolladores de software, eh, esto suena como un poco de burocracia, un poco de bla, 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 pero realmente
tener un buen plan de gestión de datos nos ayuda a desarrollar software que produzca los mejores resultados a largo plazo y que sea software que sea reutilizable en el futuro. Estos planes de gestión de datos o Software Management Plans tienen varios componentes y una cosa que es muy importante y que mencionan en estos planes de gestión de datos es que no todo el software es igual y estos componentes, no todos estos componentes son aplicables para todo tipo de software. Entonces, como el desarrollador del software, tengo que pensar, ok, de estos componentes, ¿cuáles son importantes para mi software y cuáles necesito incorporar en mi plan de gestión para el tipo de software que estoy desarrollando en este caso? Puede ser que esté desarrollando un software muy pequeñito que solo hace un análisis de datos muy simple y entonces tal vez solo necesito un par de cosas de estos componentes, pero tal vez estoy desarrollando un software mucho más grande, mucho más complicado y necesito entonces tener más de estos componentes en mi software, en mi plan de gestión de software. De estos componentes, el que yo creo que es siempre es importante considerar es el propósito, que es este hexágono naranja que está ahí volando solito, porque es fundamental. Todo el software que desarrollamos siempre tenemos que pensar qué problema resuelve, para quién está hecho, quién lo va a usar y cuál es su razón de ser de ese software. Eso nos ayuda realmente a gestionar, a pensar desde el principio cómo lo vamos a usar y por eso, en mi opinión, desde el software más pequeñito hasta el más complicado, necesita tener por lo menos eso, por lo menos cuál es el propósito de ese software. Estos componentes los tengo divididos en 3 categorías generales, que son cuestiones un poco más de ingeniería, cuestiones un poco más de documentación y cuestiones que son un poco más de administración del proyecto. Y en cuestiones de ingeniería, mencionaba tener pruebas, que es una cuestión de otras cuestiones de ingeniería, como usar control de versiones, usar empaquetar el software y usar guías de ingeniería de software. Hay muchas soluciones para estos componentes. Por ejemplo, GitHub es una de las plataformas de control de versiones de software más utilizadas en el mundo. Podemos utilizar diferentes servicios para hacer pruebas de software. Por ejemplo, se puede hacer en GitHub usando GitHub Actions o lo podemos hacer en Travis o en Circle. Sí, hay varios servicios de pruebas de software que te permite hacer lo que llaman Continuous Integration, Continuous Testing, que te permite probar tu software de manera automatizada. Y en cuestión de cómo empaquetar tu software, también depende de qué tipo de software estés desarrollando, en qué lenguaje y quién va a ser tu usuario. Hay muchas soluciones para empaquetar el software, como si estás desarrollando software en Python, lo puedes usar PyPy o Anaconda, o si desarrollas software en R, puedes pensar en cómo empaquetarlo en CRAN. En fin, hay muchas soluciones enfocadas a cómo diseñamos el software que podemos utilizar para gestionarlo bien. Documentación, por supuesto, es una cuestión que es muy importante. Y aquí siempre hablamos de 3 niveles diferentes de documentación. Uno es para nuestros usuarios, otro es para futuros desarrolladores y otro es más para despliegue de software. ¿Quién va a instalar el software en su sistema en el futuro y qué necesitan saber para poderlo instalar? Entonces, realmente la documentación, lo que uno debe pensar es que es como escribir una carta para
al futuro para nuestros futuros usuarios y decirles qué es lo que necesitan para saber cómo funciona el software, cómo saber que está funcionando adecuadamente, cómo instalarlo y cómo arreglarlo si es que lo necesitan. Entonces, es como mandar un mensaje al futuro, a los futuros usuarios de nuestro software. Y componentes que están más enfocados en cuestión de administración del proyecto, de cómo administrar nuestro software. Es, por ejemplo, pensar en cuestiones como qué licencia utiliza nuestro software, dónde lo vamos a depositar, si es que queremos que otros usuarios lo encuentren en el futuro. Hay soluciones como Zenodo Software Heritage que nos permiten guardar el código fuente de nuestro software para el futuro. Y hay cuestiones como agregar información de cómo citar el software para que otros puedan saber quién escribió el software y lo puedan, pues igual que un artículo científico, que puedan citar el software y decir, este artículo científico fue escrito con ayuda de este software. Ahora, estos componentes son muchas piezas, son muchos temas diferentes. Cada uno podríamos pasar horas hablando al respecto. Y es bastante imponente. Wow, ok, es mucha información. ¿Por dónde empiezo? Para cada uno de estos temas hay diferentes guías en las que uno se puede apoyar para tratar de aprender un poco más y tratar de saber cómo empezar a tomar estos primeros pasos. Y en ese sentido es donde en Holanda y bueno, de hecho en Inglaterra empezó el movimiento de decir, ok, necesitamos más ingenieros que nos ayuden a hacer la ingeniería de software de investigación, o Research Software Engineers, como se les llama en inglés. En Inglaterra, hace aproximadamente 10 años, se creó este término, este título de Research Software Engineers, y crearon el Society of Research Software Engineering, que es una organización de gente, de ingenieros de software de investigación. En los últimos 10 años se han creado varias organizaciones en varios países, en Alemania, en Holanda, en los países nórdicos, en Estados Unidos, en Australia, varias de estas Research Software Engineering Societies, que son grupos o organizaciones de Research Software Engineers, ingenieros de software de investigación, que tratan de compartir su conocimiento, tratan de organizarse, compartir estas buenas prácticas. Oye, tú qué sistema de versión de controles usas, y tratar de compartir su conocimiento y de apoyarse mutuamente en cumplir con todos estos retos que presenta el desarrollar software para la investigación. Hay una conferencia anual del Society of Research Software Engineering en Inglaterra. En Alemania también organizan una conferencia anual, el German Research Software Engineering Society, que de hecho acaba de pasar hace un par de semanas en Swansea, en Inglaterra. Hay, por ejemplo, esta es una diapositiva con varias actividades relacionadas a Research Software Engineering que puede servir como un poco de inspiración si quieren saber un poco más sobre todo esto de Research Software Engineering. Hay un blog, un podcast que se llama Code for Thought, en donde también el podcast trata sobre diferentes temas de Research Software Engineering. En el eScience Center acabamos de hacer público nuestros perfiles de nuestros ingenieros de software, un poco con la idea
de publicar cuáles son las habilidades y las competencias que deben tener los ingenieros ah, de software. Y un poco para tratar de resaltar la importancia de estas habilidades y de esta profesión que es el ser Research Software Engineer. El último link que tengo aquí es de las varias organizaciones de Research Software Engineering que hay en diferentes países y de las actividades que organizan cada una de ellas. Bien, esta era la última de mis diapositivas. No sé si voy a detener la presentación. Y bueno, Ricardo, gracias por dejarme este espacio para presentar y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Ahora sí. No eras tú, Carlos, era yo que no había puesto habilitado el micrófono. Ok, me espanté un momento ahí, Ricardo. Sí, vi tu cara de preocupación. Gracias primero que todo, porque creo que pudiste hacer un muy buen panorama y también profundizar en algunos elementos. Entonces quería hacer un link de las discusiones que estábamos llegando acá a partir de la reproducibilidad, que es el valor de lo que hacemos. De hecho, tú participas en un instituto, como bien mencionabas, que da apoyo. O sea, cada elemento se le da un valor y ese valor es reconocido ya a través de otras personas, por las mismas personas. Entonces, estaba haciendo esta pequeña reflexión de, bueno, el valor de esta reproducibilidad y quién preserva esta reproducibilidad, o como tú mencionabas, quién preserva este software. Pero lo pensaba en una manera más de ciencia abierta, que se proyecta esa preservación desde la escritura a un proyecto, y si bien el primer hito sería la publicación del artículo, la publicación de este software o el depósito del código en algún lugar, eso solo sería la fase 2 o la fase 1, porque la fase 2 sería ahora el reuso de ello, la actualización o la resignificación, que incluso algo posaste, que de repente un código puede haber sido escrito para ciertas funciones, pero termina resignificándose para otro tipo de análisis o otro tipo de disciplina, lo cual también es interesante y ahí se abriría en otro hito. Y bueno, obviamente ustedes están reconociendo eso, del quién lo produce, sea persona, un laboratorio, comunidad, también la institución. A veces quedamos cortos por las formas de evaluar la investigación y no alcanzamos a ver todo eso integrante. Pero creo que la exposición que hiciste tú quedó muy claro todo esto. Una consulta antes de abrir y de las consultas que puedan tener quienes están observándonos. ¿Por qué el e-science? Me refiero a este mandato de querer preservar la funcionalidad del código, de querer valorarlo. ¿Es simplemente por quienes están financiando o es también una actitud de las universidades con respecto a la integridad de la investigación? Usualmente, hasta ahora el discurso está asociado a el financiador pide que estén abiertos, el financiador pide que se cumplan ciertos requisitos, pero ¿es solo eso o tú ves que hay algo más también asociado a la integridad y la buena ciencia aquí en la mesa? Eh, eh, es una muy buena pregunta y tiene ambas partes, ¿verdad? Porque por un lado, los financiadores lo ponen como un requisito, ¿no? Dicen, ok, queremos que todo sea, queremos movernos más hacia la ciencia abierta, queremos que las publicaciones sean más abiertas, que los datos sean más abiertos, y que el software sea más abierto. Sí, sí, el software también. Y para los financiadores muchas veces el software es como casi secundario, no es es algo que los financiadores han aprendido con el tiempo, ¿no? Que el software también es un componente principal de la investigación, ¿no? Es una herramienta y necesitamos eh, eh, reconocer eso. Por otra parte,
es lo que dices, que desde el punto de vista de reproducibilidad, es imposible reproducir la ciencia si no se tiene el software con el que se hizo. Eh, Haciendo la analogía que hacía con el microscopio, sería imposible reproducir un estudio de microscopía sin utilizar un microscopio. Y si tienes que construir tu propio microscopio para poder ver lo que yo vi, pues mucha suerte. Igualmente, si tratas de reproducir el software, el software que yo hice, y no tienes acceso al software, no puedes ni siquiera ver el código fuente que yo utilicé, mucha suerte en poder reproducir ese estudio. Entonces, tiene un punto de vista de ahí de transparencia y de eficiencia también, porque si tú tienes que reescribir todo el código que yo escribí, eh, te va a tomar cierto tiempo y al final del día cierto esfuerzo, y tiempo y esfuerzo es dinero al final. Y si tienes acceso a mi software, a mi código, y lo puedes reutilizar hoy, te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ahorrar mucho esfuerzo, y va a hacer tu ciencia más eficiente. Tan sencillo como eso. Claro. O sea, es un tremendo trabajo, pero está claro hacia dónde está apuntando ese objetivo. Mira, Claro. de las preguntas de la sala es, eh, si estos repositorios de software que tú mencionaste o de códigos que mencionaste funcionaban igual que GitHub o si tenían otra forma de funcionar. Eh, GitHub es uno de los repositorios de código que más utilizamos, y que mencioné también Zenodo y Software Heritage. eh, Zenodo y Software Heritage son un poco diferentes de GitHub, porque eh, básicamente, como yo lo diría, es que GitHub es una plataforma de trabajo en la que puedes estar haciendo cambios en tu software día a día. Y un poco cuando tienes una versión de software que dices, esta versión quiero depositarla y quiero darle un identificador, un DOI, un identificador, entonces puedes depositar tu software en esa plataforma y, y tener un identificador para decir, ok, esta versión de software es justamente la que estoy buscando. De hecho, hay bastante integración entre GitHub y Zenodo. Puedes tú conectar las dos plataformas y decir, ok, yo trabajo día a día en GitHub, pero cuando hago un release de mi software, cuando digo, esta es la versión 1.1, automáticamente puedes pedirle a Zenodo que jale esa versión y la deposite en Zenodo y te dé un identificador para esa versión en particular de Zenodo. Y con Software Heritage puedes hacer lo mismo. Puedes decir, ok, cuando quiero que esta versión de mi software sea depositada en Software Heritage, también puedes decirle, ok, quiero que eh, guardes esta versión en particular, y también puedes tener un identificador único para esa versión en particular. Entonces, y la ventaja que tienen entonces Zenodo y Software Heritage sobre GitHub es que son tienen un poco más de permanencia, de decir, ok, incluso si en GitHub puedo borrar mi repositorio, puedo decir, quiero quitar mi código de GitHub, pero en Zenodo tienen un poco más una permanencia en que ahí se va a quedar esa versión depositada. En eso que tú mencionabas, como hay varias plataformas y hay varias formas de trabajo. ¿Qué sucede cuando tú quieres trabajar con o quieres generar software cerrado? ¿Hay alguna recomendación igualmente desde ustedes a esa persona, o si alguien está realizando un proyecto de investigación, de transferencia, y le dicen, queremos que esto no compartas el código? Igualmente existen recomendaciones para el desarrollo de ello dentro de este esquema de ciencia abierta. Bueno,
Eh, si nos ponemos muy estrictos, si no compartes tu código, no es ciencia abierta. Por supuesto, hay gente que dice, bueno, por alguna razón no quiero compartir mi código todavía porque quiero primero que salga mi publicación o quiero terminar de desarrollar mi código antes de compartirlo. Tanto en GitHub como en GitLab y cualquier otra, en muchas de estas plataformas puedes compartir, tener tu código con control de versiones, pero cerrado, y que solo tus colaboradores puedan tener acceso a ello. En el eSign Center normalmente tratamos de que todo lo que desarrollamos sea de forma abierta, es nuestra preferencia en cuestión de ciencia abierta. Hay proyectos en los que decimos, bueno, ok, vamos a mantenerlo en un repositorio cerrado hasta el final del proyecto, y al final del proyecto podemos entonces publicar el código. Y muchos de estas buenas prácticas de desarrollo de software, tener pruebas, tener control de versiones, etcétera, también las puedes aplicar incluso si trabajas en código cerrado. Sí, digamos, la mayoría de las recomendaciones siguen siendo las mismas, solo la diferencia es que tu código es cerrado, pero la preferencia y lo mejor que podemos hacer desde los principios de ciencia abierta es trabajar con código abierto. Claro, pensando que igualmente desde el software, en otra derivada, igualmente aunque el software sea cerrado, también hay que visibilizar a los creadores o las creadoras. Entonces, tal vez el código como objeto final no pertenece a esa ciencia abierta, pero sí visibilizar el trabajo que se está desarrollando atrás. Entonces, tiene esa dualidad, es ciencia abierta y no es ciencia abierta a la vez. y última consulta, nosotros hemos visto estos algoritmos para poder elegir revistas. Si el financiador te está exigiendo el uso de preprint o el postprint, si te van a entregar dinero para PC o no, y hay ciertos algoritmos que van mostrando gráficamente qué es lo que te recomiendan. ¿Qué pasa con el software? ¿Hay algún algoritmo o alguna guía donde qué consideraciones yo debería tener presente para qué software sería más recomendado que yo usara en tal o cual aplicación? Como tal, no creo que haya un algoritmo que te diga qué software es más recomendable utilizar. Depende en gran medida del problema que estés tratando de resolver, ¿no? Porque siempre si el software que tú quieres utilizar no tiene la funcionalidad que tú necesitas, entonces, bueno, pues buscas otro que sí te dé la funcionalidad que quieres, ¿no? Entonces, como tal, no hay un algoritmo así. Lo que sí usamos nosotros como guía es tratar de utilizar software que tenga la mayor cantidad de usuarios posible. Por ejemplo, si hay dos tipos de software que son comparables en cuestión de funcionalidad, pero uno tiene una base de usuarios mucho más amplia que la otra, siempre tenemos una preferencia por utilizar el que tiene una base de usuarios más amplia. Y esto por lo que mencionaba de que no hay ninguna garantía de que el software vaya a seguir funcionando en 5 años, pero si tienes una base de usuarios más amplia, siempre tienes mayor posibilidad de que sea reutilizable. Carlos, ya creo que cumplimos en los tiempos. También creo que cumplimos en el objetivo de iniciar esta conversación. Previamente te comentábamos de los planes de gestión de datos están muy presentes y claramente ayudan a esta preservación y mejora. Los planes de gestión de software es algo muy poco mencionado, pero va a tener que llegar a la conversación, igual que los cuerpos de apoyo. Así que muchas gracias nuevamente por compartir todo tu conocimiento al respecto a ello.
Y no sé si quieres dar un último mensaje. No, al contrario, Ricardo, muchas gracias por permitirme hablar de este tema que me parece tan interesante y que me parece tan relevante para el mejoramiento de la ciencia, ¿no? Y bueno, creo que lo único que me gustaría decir para cerrar es que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, contácteme. Creo que en la última diapositiva tenía mis datos de contacto, entonces, por supuesto que siempre estamos abiertos a nuevas colaboraciones, entonces, con mucho gusto. Bueno, gracias a todas las personas que hicieron posible esta transmisión, y nos veremos en otro seminario, en otro conversatorio, tal vez presencialmente en algún café, para seguir conversando de ciencia abierta y todos los derivados que implique y responsabilidades. Que estén muy bien. Chao, chao.